recordar que debemos orar por nuestros niños. Hemos orado bastante para que Dios traiga niños y algunos se acordarán que hace poco tiempo atrás no teníamos ni un niño, no teníamos ni un niño. Y de pronto el Señor ha empezado a traer a los niños y es bonito cuando los chicos hacen bulla y corren. No veo las horas de que Sofía invada este terreno acá, corriendo, ¿verdad? O Julia, ¿verdad? Que vengan y corran por acá, porque así son los niños. Y esto ¿cómo llamaríamos? Nos anima, como que nos despierta. Literalmente nos despierta si estamos dormidos, ¿verdad? Pero a la vez nos hace ver que tenemos una tremenda responsabilidad en criarlos en el Señor, y de eso es lo que vamos a estar hablando el jueves, dicho sea de paso. No, estos niños, estos chicos que vemos acá, tan pequeñitos, en la era digital, en esta era, ¿qué significa? ¿Y qué significa para nosotros, padres y abuelos? Porque ya algunos ya no criamos niños pequeños, pero todavía tal vez nos espera en el futuro criar nietos. Así que entonces eso es lo que queremos justamente ver. Así que hermanos, oremos por nuestros niños, por las familias, para que el Señor obviamente pueda seguir haciendo su obra. Hemos leído Colosenses, este libro ya, este es el tercer domingo que estamos basando nuestros estudios acá, porque es un libro sumamente importante para entender lo que es la familia de Dios, la iglesia propiamente dicho, ¿verdad? Y hay muchas maneras de entender la iglesia, y a raíz del bautismo que tuvimos hace un par de domingos, entonces estamos hablando de lo que es la iglesia. Y en esta mañana yo quisiera seguir un poquito el hilo para hablar justamente de esa, ¿cómo llamaríamos, hermanos? De ese sentimiento que todos debemos tener de creer y pertenecer a una iglesia local. Ese sentido de pertenencia a una iglesia local. Anoche unos amigos peruanos nos invitaron a Roche y a mí a un cumpleaños. Y un cumpleaños entre peruanos no es muy común, por lo menos para nosotros, pero esta vez fuimos y había mucha gente, muchos peruanos. Yo no sé de dónde eran los peruanos, ¿verdad? Pero qué sé yo, ahí estaban prácticamente, si no me equivoco, todos eran ya peruanos establecidos como yo en este país, de más de 30, 40, 50 años acá, con hijos y nietos nacidos acá, y a muchos yo no conocía, era la primera vez, a otros ya los conocía, pero llegó un momento en que uno de estos peruanos que vive en California ya hace más de 30 años, dice, ¿y por qué no cantamos? Porque si somos peruanos tenemos que cantar. Y yo siempre ando con mi guitarra, ¿no? Porque me abre muchas puertas, particularmente cuando hay gente que no conozco. Así que entonces nos pusimos a cantar algunas músicas peruanas ahí, qué sé yo. Pero en un momento cuando terminamos todo esto, este hombre dijo algo que me llamó la atención. No era la primera vez que lo escuchaba, pero sí me hizo recordar algo muy cierto. Él nos dice, y ahí fue que yo me enteré que vivía hace más de 30 años acá. Dijo, yo vivo hace más de 30 años acá. Pero cuando yo vine a este país yo no quería saber nada de Perú. Lo que es más, no conocía ninguna canción peruana, me importaba nada cantar canciones peruanas. Cuanto menos, ¿verdad?, me identificara con eso, mejor. Pero dice, de pronto empecé a tener una necesidad como de tener un sentido de pertenencia. Y él dijo, así que me entró eso de aprender canciones peruanas.
aprender valses, aprender huaynos, aprender marineras, tonderos y toda esa música peruana. Y ahora entonces el tipo estaba feliz que podía cantar todo eso, pero me hizo pensar, queridos, que una persona que no tiene pertenencia, sentido de pertenencia, pierde mucho de lo que es su cultura, su esencia misma, su familia, su trasfondo, su propia historia. Y es interesante, el hijo de uno de estos peruanos anoche, un chico de 20 y tantos años, después que nosotros cantamos toda esa música, ¿verdad?, peruana, el chico dijo, yo también quiero cantar, solo que yo no conozco música peruana, así que yo voy a cantar las canciones que he compuesto. Y cantó 3, 4 canciones que él mismo compuso. Una de ellas me llamó la atención, porque una de ellas estaba buscando a Dios, porque me di cuenta que fui un tonto al dejar a Dios. Fui un tonto al irme de la iglesia. Y el chico lo cantaba, claro, todo estaba en inglés porque el chico es nacido acá, etcétera, etcétera, y en un ritmo de chicos, o sea, que no mucho vamos a entenderlo, pero el chico cantaba con un sentimiento tremendo. Y luego él dijo eso, dijo, esta canción la compuse porque yo me aparté de Dios y luego me di cuenta del error, lo tonto que fui. Y él usó esa palabra, ¿verdad? Lo tonto que fui al apartarme, porque jamás tuve que haberme apartado ni de Dios ni de la iglesia. Ahora, ¿por qué cuento todo esto, queridos? Porque cuando nosotros leemos Colosenses, Pablo está hablando justamente a la iglesia del Señor que está en el primer siglo. Pablo escribe esta carta aproximadamente en los años 60, ¿no? O sea, unos 30 años después que el Señor había muerto. 60, 62, 64. Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado. Después que termina el libro de los Hechos, nosotros vemos que él queda en Roma encarcelado. O sea, Pablo está escribiendo desde su prisión en Roma y está escribiendo a la iglesia que está luchando por justamente eso, tener una identidad, a dónde pertenecían, a quién pertenecían. Y Pablo se esfuerza entonces en este pasaje que hemos leído particularmente, a dar como bases del por qué es que nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor y por qué es bueno sufrir aún por eso. Y esto es lo que más a mí me llama la atención del pasaje que hemos leído. Porque, en primer lugar, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, que a veces la gente pregunta y dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? No puedo tener una iglesia en mi cama con mi laptop sin tener que estar rodeada de gente que ni conozco. Si ya tengo a Jesús, una vez una persona me dijo eso, si ya tengo a Jesús, ¿por qué necesito ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que seguir participando de la iglesia si ya tengo a Jesús en mi corazón? Y miren ustedes, hermanos, que esta tendencia a ser cristianos solitarios, no es un concepto que se encuentra en el Nuevo Testamento. No es para nada. Ni siquiera en la historia de la iglesia. La gente que se unía a Cristo primero por la fe y luego por el bautismo, como hemos visto los domingos pasados, ¿verdad? La gente que se unía por la fe a Cristo y luego por el bautismo, se unían a una iglesia local. Por eso es que el libro de los Hechos registra que la iglesia de Jerusalén tenía 5,000 o más miembros y todo lo demás. Y cuando Pablo habla a Colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios y a todo lo demás, está hablando a gente que estaba en una iglesia. Y en Romanos Pablo hace inclusive mención a gente que se reunía en grupos pequeños que ya eran una iglesia. Porque ese concepto de cristianos así solitarios, y más con la pandemia se popularizó eso de
de que ya no necesito ir a una iglesia porque yo puedo ver todo, ¿verdad? Por Zoom o lo que sea. Es un concepto que simplemente no aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, vivimos en un mundo ultra personalizado ahora, y a veces, ¿no? Los creyentes nos quejamos o inclusive hasta criticamos a la iglesia. A veces yo no entiendo eso, porque es como criticar a mi familia. Yo no puedo criticar a mi familia. O sea, mi familia es como cualquier otra familia con muchísimos errores, pero no por eso yo voy a estar ventilando todas las cosas que suceden en mi familia, ¿verdad? Por las redes y todo lo demás. Pero hay gente que hace eso. Si hay algo que yo he entendido, hermanos, a través de los años, y más que nada por la palabra de Dios, es que el cristianismo como tal nunca va a ser popular, como lo es, por ejemplo, un influencer o una persona que tiene miles de seguidores en las redes y todo lo demás, porque el cristianismo siempre va a implicar que tú vas a caer mal a alguien. ¿Sabes por qué, querido? Porque el cristianismo, el discipulado de Cristo, es un estilo de vida totalmente opuesto al estilo de vida que nuestra sociedad nos impone. Si alguien ha creído de que el cristianismo o las iglesias van a ser cool, olvídense, ese es un concepto nuestro. Al Señor lo mataron en la cruz justamente porque Él traía un estilo de vida totalmente distinto. Y a los seguidores de Cristo en el primer siglo también los mataron por la misma razón. De allí que yo cuestiono mucho cuando a veces escucho, ¿verdad?, de iglesias o de cristianos que son VIP. Yo no me imagino al Señor Jesús siendo un VIP. Y hermano querido, eso es lo que Pablo está tratando de decir acá. Y Pablo entonces, miren, y quizá vamos a tener las Biblias abiertas en el pasaje que hemos leído, 24 al 28 del capítulo 1, 24 al 28, porque dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo que la iglesia todavía sufre. Es lo que le decía, ¿no? Que por más de 2000 años la iglesia ha sufrido persecución y ha sufrido todo. Y no es que la iglesia ha sobrevivido por 2000 años, queridos, porque la palabra no es sobrevivir. La iglesia sigue extendiéndose, viviendo. Porque aun cuando el infierno, el Señor Jesús lo dijo, aun cuando el infierno ataque a la iglesia, más bien es el infierno quien no va a poder soportar a la iglesia. Es al revés. No es que la iglesia como que está protegiéndose de los ataques del enemigo. Es el infierno quien se protege de los ataques justamente de la iglesia. Por eso que la iglesia ha seguido creciendo y seguirá creciendo, y la iglesia nunca va a morir. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo entonces quien la protege. Y Pablo entonces tiene ¿cómo llamaríamos? Una expresión que ha causado y causa, por llamarlo de alguna manera, un poco de preocupación, ya hasta de confusión. Porque dice en este versículo que acabo de leer, ahora me gozo por lo que padecí por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo no creo que este versículo sea el versículo favorito de muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Honestamente les digo.
Porque Pablo dice, cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo, lo que significa sufrimiento, que es la palabra que muchas veces nosotros no queremos usarla, ¿verdad? Pablo dijo que los sufrimientos de Cristo hace que Él se regocije porque sufre por el bien de la iglesia. Ahora, quizás tenemos que aclarar, hermanos, que acá no, esta palabra sufrimientos no tiene nada que ver con lo que llamamos el sufrimiento redentor y expiatorio que el Señor, ¿verdad?, completó en la cruz. Por eso que el Señor dijo, estando en la cruz, Padre, encomiendo, ¿no? Te encomiendo mi alma a ti. Todo ya está completo, consumado. O sea que no hay nada más que nosotros podamos hacer. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que, y quizás tenemos que ir nosotros a Hechos capítulo 9, versículo 4, lo que Pablo está diciendo acá es lo que a él le sucede en el camino a Damasco, cuando Pablo estaba yendo a perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan el pasaje, no? El testimonio en Hechos 9. Y Pablo dice una cosa interesante, Lucas dice una cosa interesante, dice que cuando Pablo estaba yendo con la gente, ¿no es cierto?, a perseguir a los cristianos, una luz los rodeó y este hombre cayó al suelo y escuchó una voz, la voz del propio Señor Jesús, que le decía, ¿qué cosa? Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué más? Duro te es dar coces contra la legión. En otras palabras, es horrible patear a espinos, porque si tú pateas un espino, las espinas se te van a meter en el pie. Y miren ustedes, queridos, que en este pasaje, ¿verdad?, lo que Pablo entiende y lo que nosotros entendemos es que de alguna manera, el Señor Jesús también sufría con los sufrimientos que la iglesia estaba padeciendo por la persecución, no solo de Saulo, sino de todos los judíos. Otra vez, no es sufrimiento redentor de la cruz, pero es un sufrimiento que el Señor dice, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a mí me da la impresión, queridos, que a esto es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en Colosenses. Que cada vez que la iglesia sufría persecución, sufría los hermanos, los creyentes, sufrían algo de una u otra manera, también el Señor Jesús sigue sufriéndolo, y por eso Pablo dice, yo también sufro lo mismo por la iglesia. Esto es tremendo, hermanos, porque esto no es autocastigo, no es flagelarse, no es nada de eso, ¿verdad?, que en otras, obviamente, tradiciones se ha practicado, porque eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pero lo que Pablo está diciendo clarísimamente es lo que también dice en Romanos. Dice, yo todavía sufro dolores de parto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Por aquellos que todavía no se han salvado. Ahora, Pablo, ¿qué sabía de dolores de parto? A veces nosotros los hombres nos duele un dedo y dice, esto es peor que dar a luz. Y yo digo, ¿qué sabe de dar a luz? Pero lo que Pablo estaba tratando de decir es que algunas cosas a él le causaban aflicción por la iglesia del Señor. Y esas aflicciones son las que Jesús le dice a Saulo en el camino a Damasco, ¿por qué persigues a la iglesia? O sea, ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras. Hermanos, a menos que nosotros tengamos conciencia de
a dónde y a quién pertenecemos, quizá rara vez vamos a sentir los mismos dolores, las mismas aflicciones que el apóstol Pablo está hablando acá. Si yo no quiero a mi país, me va a importar nada que otros hablen mal de mi país. ¿Me explico? Si yo no quiero a mi iglesia, me va a importar un comino que otros hablen mal de mi iglesia. Y lo que Pablo está diciendo acá, ¿saben? Yo en mi cuerpo estoy todavía cargando las aflicciones por la iglesia, porque me duele la iglesia. Eso es tremendo, hermanos, es tremendo. Y solamente un creyente convertido a Cristo, discípulo de Cristo, puede identificarse con lo que el apóstol entonces dice. Pero también el apóstol dice algo más, Miren en el versículo 25 y 26, ¿no? Yo fui hecho ministro de ella, de la iglesia, según el mandato que Dios me dio, para anunciarles la palabra de Dios en su plenitud. Y miren acá, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. De Pablo no solamente sufre las penalidades, las aflicciones de la iglesia, sino que Pablo dice, yo he sido llamado a ser ministro de esta iglesia para anunciarles justamente el misterio. Y miren ustedes, hermanos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y claro, muchos dicen, ¿y qué es este asunto de misterio? El Nuevo Testamento habla de varios misterios. Quizá en algún momento vamos a tener que predicar de todos los misterios, pero miren ustedes que en el Nuevo Testamento, para quizá decirlo rápidamente, el misterio bíblico no es el misterio que se lee en las novelas de Agatha Christie, por ejemplo. A mí me encantan esas películas. Esas series británicas que dan en algunos canales sobre justamente Agatha Christie, qué sé yo, y otros más, ¿verdad? Me encantan, porque sin violencia, sin nada de eso, te lleva por una trama, ¿no es cierto?, para descubrir qué es o quién es el que está asesinando o cometiendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia misterio no es eso. Misterio no es eso. En la Biblia, misterio, y por ejemplo se habla el misterio del Dios encarnado, ahí en Colosenses 2, por ejemplo, ¿verdad? El misterio de la incredulidad de Israel, Romanos 11:25. El misterio de la iniquidad, Segunda Tesalonicenses 2:7. El misterio de la igualdad de judíos y gentiles en la iglesia, Efesios 3, el misterio del rapto de la iglesia, Primera Corintios, el misterio de la iglesia como novia de Cristo, Efesios 5, y podríamos seguir mencionando algunos más. Todos son misterios. Por lo menos la Biblia habla así, que son misterios. Pero cuando se usa la palabra misterio en el Nuevo Testamento, es para mostrar algo que antes estaba escondido, oculto, y que ahora ha sido revelado para que todo el mundo entonces pueda, diríamos, ver. Y miren ustedes, queridos, que cuando nosotros entonces entendemos el misterio de esta manera, es lo que Pablo en el versículo 27 dice. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es tremendo. Ese es el Evangelio.
escondido a los judíos, pero con Cristo se revela y ahora se da a conocer a todo el mundo. ¿Y por qué Pablo habla de esto acá en Colosas, hermanos? Porque en ese momento había un grupo de filósofos llamados los gnósticos. Y los gnósticos eran aquellos filósofos que para ellos la razón de vivir estaba en adquirir mucho conocimiento, particularmente el conocimiento oculto, el misticismo. Y entonces estos maestros se metieron a la iglesia diciendo que ellos conocían todos los misterios de Dios y que podían revelarlos. Y siempre ha habido gente que cae. Y les escuchaban. Pero no había ni un misterio, si ya Cristo lo dio a conocer. El misterio es el Evangelio mismo. Pero con esto, hasta el día de hoy, ustedes van a encontrar que algunos grupos sectarios, ¿verdad?, sus líderes proclaman conocer cosas que solo ellos conocen, que solo ellos pueden entender, que solo ellos pueden interpretar. Pero en el caso del Evangelio no hay nada nuevo ni hay nada oculto, ya todo está revelado. Y eso es lo que Pablo dice, esta es la esperanza de la gloria de Dios, que les ha revelado, nos ha revelado que Jesús, entonces, que Jesucristo es lo que nosotros llamamos, hermanos, el Evangelio de la salvación. Y termina versículos 28-29 diciendo, por eso es que anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y miren, hermanos, entonces, que aquí básicamente en 3 palabras Pablo, si se quiere así, resume su ministerio: proclamar, amonestar y enseñar de Cristo, a todos. Querido, solo el creyente que es parte de la iglesia entiende esto. Una persona que no es parte de la iglesia no la entiende, no la aprecia y nunca se va a identificar con esto. Otra vez, volviendo a lo que decía al comienzo, la idea de cristianos solitarios, creciendo aquí, creciendo allá, es un concepto que nos invadió y nos sigue invadiendo, pero no está en la palabra. Como ustedes saben, a mí me gusta de vez en cuando, no siempre, hacer unos buenos asados. Y yo todavía de la vieja escuela, no porque sea viejo, sino de la vieja escuela. Lo hago con carbón. Yo no creo en las parrillas a gas, ni mucho menos. Para mí, carbón es asado. Pero una de las cosas interesantes es que cuando tú haces todo el carbón, ¿verdad? Una vez que todos los carbones están prendidos, tú los esparces y el fuego es parejito, ¿no? Produce un calor uniforme para asar la carne. Y cuando quieres apagar el asador, la parrilla, lo que haces tú es, si hay todavía carbones, separas los carbones, los separas, que ya no estén juntos. Y los carbones se enfrían y ya no produce calor. Hermanos, la iglesia es así. Tú eres un carbón encendido. Tú eres un carbón que junto con otros carbones damos ese fuego, ese calor. En el momento que tú te separas, entonces eres un carbón solito apagado que ya no da calor, ya no prende, ya no sirve para el propósito por el cual fue creado.
Y Pablo por eso dice, yo sigo luchando por la iglesia, sufriendo aflicciones, dolores, ¿verdad? Dolores de parto inclusive. Porque esta es la iglesia donde el Señor lo puso a él como ministro y a nosotros, queridos, como miembros de ella. Esta es la iglesia que empezó hace más de 2000 años y continuará. Nadie puede parar a la iglesia hasta que el Señor venga y nos lleve a todos con Él. Amén. Amén. Y yo quiero terminar haciendo una pregunta. Si tú todavía no eres parte de la iglesia, de esta iglesia local, como miembro activo, ¿verdad? Yo quiero que tú puedas conversar con Sandra, Sandra Mía, que ella es la que nos está ayudando a llenar y a actualizar todos los datos de la iglesia, de la membresía. Porque tenemos nosotros un directorio, ¿verdad? Por eso que ustedes llenaron eso antes. Pero todavía yo veo algunos nombres allí que cuando se les pregunta, ¿tú eres miembro de la iglesia local? Algunos no contestan nada, otros dicen no sé, otros dicen... Porque el miembro de una iglesia es la persona que se convirtió a Cristo, se bautizó y se hace miembro entonces. Tal vez tú te bautizaste hace muchos años y ya ni te acuerdas. Pero es importante que quizá tú entonces que vienes acá a la iglesia puedas decir, yo quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero ser miembro de esta iglesia, yo quiero ser parte activa de esta iglesia. Amén, hermanos, amén. Entonces, por favor, si ese es tu caso, habla con Sandra. Y creo que la conocemos, pero igual ponte de pie, Sandra, ¿no es cierto? Eso, ahí está Sandrita. Ella te va a ayudar a llenar los papeles, lo que sea, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque creo que de esa manera vamos a tener bien actualizados también nuestros registros de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu iglesia, por esta iglesia local, la Casa de Gracia de Davie. Señor, gracias por la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias porque somos parte de una denominación, de una congregación. Gracias, Señor, porque tú nos pusiste aquí y no en otra. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos, así como Pablo se sintió tan comprometido al punto que sufría, se afligía por la iglesia, nosotros también podemos sentir lo mismo. Y en esta mañana yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que conforman esta congregación tan bonita. Yo te pido, Señor, yo te pido, Padre, que tú sigas fortaleciendo tu iglesia y que tú sigas, Señor, trayendo a esta iglesia a aquellos que van a ser salvos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.